El tema número dos tiene que ver con un concepto muy importante dentro del curso de química. Haciendo una introducción, por ejemplo, si hablamos de biología, que es un curso que tiene mucha afinidad con la química, el objeto de estudio de la biología es la vida. La vida estudia la biología. Y la unidad fundamental de la vida se llama célula. Todo, todo ser que tiene vida está hecho de células. La célula es la unidad fundamental de la vida. En química pasa algo parecido. El objeto de estudio de la química es la materia, clase de la semana pasada. Y la unidad de materia se llama átomo, ¿correcto? Como tú verás, hay una analogía bastante particular. Entonces, el átomo, señores, es esa unidad de materia importante que tenemos que tener presente cuando queremos hablar de materia y por ende queremos hablar de química. Este concepto de átomo, como muchos conceptos eh, de la ciencia, han pasado por un periodo evolutivo, un periodo de desarrollo, de avance, de crecimiento y de cambio. A ver, por favor, esos audios. Lo he hecho con café. Decía, este concepto de átomo, como muchos conceptos de la ciencia, han pasado por un periodo evolutivo, de cambio, de crecimiento, de modificación. Los conceptos científicos, muchos de ellos, jovencitas señoritas que me están escuchando, no son los que siempre han sido. La idea inicial de un concepto científico, dada en su comienzo, ha ido cambiando poco a poco conforme la ciencia va evolucionando, conforme aparecen más metodologías, instrumentación, técnicas, procedimientos, ha ido cambiando. Y el átomo no escapa a ello. El átomo es un concepto que ha ido cambiando en el tiempo. Pero primero veamos el concepto de átomo. Acá, ¿no? Dice en la pantalla, dice, los átomos son las unidades más pequeñas y estables de la materia. Yo lo cambiaría esa frase por la frase, el átomo es la unidad fundamental de materia, que es un sinónimo de esa frase que aparece en la pantalla, en la primera línea. Dice, mantiene todas las propiedades de un elemento químico, ¿no? Se organizan y clasifican según sus números atómicos, propiedades químicas y carga electrónica en la tabla periódica. Bien, cambiando un poco el fraseo de lo que está en la pantalla, diríamos, pues el átomo, señores, es la unidad fundamental de materia, ¿correcto? Y es la última porción de materia, como dice la pantalla, en la cual se conservan las propiedades de la sustancia que le da origen. Por ejemplo, si yo agarro un pedazo de fierro, un pedazo de metal fierro, y comienzo a partirlo cada vez más y más pequeño, primero obtengo partículas de fierro, luego tengo conglomerados moleculares de fierro, y lo último que voy a obtener, que sigue siendo fierro, es el átomo. La última partícula que yo puedo obtener y que todavía se llame fierro es el átomo. Si este átomo de fierro yo lo parto, que también lo puedo partir en pedacitos, deja de ser fierro. Como dice acá, deja de mantener las propiedades del fierro. Ya no las conserva. La última porción de materia que puedo obtener de un cuerpo y que éste mantenga las propiedades del cuerpo original es el átomo. ¿El átomo se puede partir? Sí se puede partir, pero deja de ser lo que era al comienzo. Y también, como dice la pantalla, los átomos están clasificados mediante sus símbolos químicos en la tabla periódica. En la tabla periódica, señores, tenemos a todos los elementos químicos, ¿no? Cuyas unidades fundamentales son los átomos en sí, ¿no? Ahí vamos a encontrar pues, al fierro, al sodio, al hidrógeno, al magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Este concepto de átomo, que acabamos de dar, que es un concepto bastante diferente, original, como dije al comienzo, es un concepto perdón, que no siempre fue el que es o el que ha sido, ha ido cambiando, porque este concepto de átomo ha ido cambiando dependiendo del momento en el cual se hablaba del concepto y el momento en el cual se encontraba el concepto. Por ejemplo, si hablamos de la Grecia antigua, recuerden ustedes que muchos de los conocimientos científicos nacen en la Grecia antigua, con los filósofos griegos. En esa época, por ejemplo, como todo era filosofía, todo era pensamiento, nada era experimento, nada era instrumentación, todo lo que se hablaba en base al pensamiento, a la deducción, a la inducción, ¿correcto? Nada se demostraba, solo se daban conjeturas coherentes, lógicas, que hacían que algo fuera cierto como tal.
En en aquel entonces, por ejemplo, se decía que el átomo, señores, hablamos de Demócrito, Leucipo, de Aristóteles, por ejemplo, se decía que el átomo pues, era un sistema indivisible, ¿no? Un sistema indivisible que no tenía partes. Había una corriente que decía que el átomo era una partícula única, fundamental. Había una corriente que hablaba que el átomo sí tenía partes. Entonces, habían ideas bastante, pues, erradas del átomo. Y esta idea quedó así, pues, casi más de un milenio, hasta que la ciencia comenzó a desarrollar sus metodologías y aparecieron los primeros modelos científicos, ya basados en la ciencia y no en la filosofía. De entre estos modelos científicos basados en la ciencia y no en la filosofía, el primero del cual comentar, es el modelo de John Dalton. Dalton básicamente hizo un modelo, como dice la pantalla, basado en leyes empíricas. ¿Qué significa eso? Básicamente basado en la filosofía científica, o sea, en deducciones lógicas, científicas, pero no experimentales. De tal manera que Dalton prácticamente es más o menos elabora un modelo parecido al modelo antiguo, de la Grecia antigua. Dice la pantalla. Basado entre leyes empíricas de las composiciones químicas, elaboró un modelo atómico considerando los átomos como diminutas esferas rígidas. Entonces, Dalton, ¿qué decía? Los átomos son diminutas esferas rígidas indestructibles. O sea, él hablaba de que el átomo era una partícula indivisible, muy pequeña y muy compacta, ¿no? Él decía que toda la materia estaba hecha de átomos y los átomos eran partículas esféricas, diminutas, rígidas e indivisibles, por no decir indestructibles. Basada en esta idea, el átomo de Dalton era más o menos así. Ahí está. Una esfera rígida, compacta, esférica, ¿no? Del cual toda la materia estaba hecha. Creo que todos ustedes, sin saber más de química, de lo que ya saben, tranquilamente pueden decirme que esta idea de átomo es totalmente equivocada. Pero yo quisiera, a ver, si alguno de ustedes tiene alguna idea, alguna noción, ¿por qué este modelo está errado? A ver, ¿quién me da una razón? Por favor, abran sus audios y participen. ¿Quién me diría por qué este modelo de Dalton es un modelo totalmente errado, equivocado? A ver, ¿alguien una opinión por ahí? Yo creo que para responder esta pregunta basta con un poco de cultura general, no requiere ser químico para esto. A ver, señores, ¿alguien me puede decirme por qué razón este modelo de Dalton es un modelo totalmente errado y equivocado? Ah, ¿qué pasó? Estoy solo. A ver, en la clase hay 31 alumnos. No creo, con todo respeto, que ninguno de los 31 alumnos tenga una idea de lo que estoy hablando, ¿no? A ver, señores, alguien que me diga por qué este modelo es un modelo equivocado. Porque es un modelo equivocado, es un modelo errado. El átomo no es así. Pero quiero una razón, solo una razón nomás, de las muchas que pudieran haber. ¿Por qué este modelo de Dalton, que dice que el átomo es una esfera compacta, diminuta, indestructible, es equivocada? A ver, por favor, alguien que pueda colaborar. Porque le falta un núcleo, profesor. Ah, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién habló, por favor? Martínez, profesor. Martínez. Señorita Martínez, muchísimas gracias por colaborar conmigo. La verdad que me sentía un poco sorda. Tiene usted razón, señorita, y con todo respeto a los demás compañeros que están escuchando, no hay que ser químico para esto, ni saber química. Yo dudo mucho que ni uno de ustedes alguna vez haya escuchado hablar de este tema, algún detalle. Buenas noches, profesor, y disculpe por la incomodidad que le voy a preguntar. Yo soy nueva, recién estoy entrando hoy día a la Ya, primera clase y de verdad recién estoy viendo, esto ya. recién estoy escuchando y de verdad creo que ya han hecho la primera clase del átomo, ¿no? No. Primera clase que tenemos hoy día. Ah, ya, esta es la primera clase. Así es.
Ah, ya, porque como vi, la verdad, recién es hoy día mi primer día. No, no, no. Este es el primer tema del tema que estamos hablando. El tema pasado fue otro tema. Este es otro tema. El Ah, tema de, ya. el tema estamos, señorita, muchas gracias. Igual aprecio su aporte. En todo caso, la idea es aportar, ¿no? Siempre las críticas, tanto positivas como negativas, siempre ayudan en algo, ¿no? Ujú, La idea es el diálogo, la lluvia de ideas, que es la idea. claro. Pero igual con todo respeto a usted también a su persona, y voy a aprovechar su comentario para hacer un comentario un poquito de repente fastidioso, de repente, ojalá que no sea tomado como tal, no es la idea. Es la siguiente. No, Decía, a ver, permítame. ya. Martínez daba un aporte muy bien. El profesor me decía, bueno, Martínez responde bien la pregunta, ¿no? Yo pregunté, regresando al tema, ¿no? Decía, a ver, jóvenes, alguien que me diga por qué razón este modelo es equivocado. Martínez muy bien dice, profesor, falta el núcleo. Muy bien, excelente, excelente. Y yo decía, ¿no? Dudo mucho que las personas que me están escuchando, ninguno de ustedes ha escuchado alguna vez algo del átomo, alguna vez, alguna cosita, ¿no? Si bien es cierto, como para usted puede ser la primera clase, pero dudo mucho pues, que la cultura general no la tengamos. Entonces, algo que una persona debe, siempre debe de procurar es basar su respuesta de repente no en el conocimiento del tema, pero sí en el criterio o la cultura general que todos lo tenemos. Como si a usted, señorita, no me responda por si acaso, no es un comentario nada. Si a usted le preguntara, señorita, hábleme sobre el equipo de Alemania de fútbol, si yo digo equipo de Alemania, usted no me responde. Pero yo de fútbol ya un poquito, pues son 11 chicos que patean la pelota. Me dio una idea, me dio una idea. Y es suficiente con lo que me ha dado. Y eso usted no lo convierte en competencia deportiva. No lo convierte en experta deportiva, no la convierte, simplemente tiene un criterio. Eso es lo que yo esperaba. Cuando yo preguntaba y decía, ¿este modelo por qué es equivocado? Yo esperaba eso, una respuesta así, lógica, personal, de repente equivocada. Pero me molesta un poquito de las 31 personas que me estaban acompañando en ese momento en la clase, solo 2 personas se atrevido a colaborar conmigo. ¿Verdad? Es un poquito molestoso, sinceramente. Digo con mucho respeto a los jóvenes que están escuchando. En realidad no es ofenderlos, pero yo esperaría que en los siguientes temas que hablemos aporten, ¿no? Puede ser un aporte equivocado, errado, pero es un aporte. Bien, entonces, como dijo la señorita, regresando al tema, a Martínez, este modelo está equivocado porque ya muchos sabemos que falta el núcleo. Muy bien. Entonces, como una idea inicial está buena. Modelo atómico de Dalton, una primera idea de átomo, bastante errada, pero una idea al fin. La ciencia no se detiene, la ciencia sigue avanzando. Evidentemente pasan los años, empiezan más descubrimientos, empiezan más técnicas, más instrumentación, más descubrimientos y aparece otro modelo, el modelo de Thomson, el modelo de Thomson. Para esto, como tú verás, de Thomson a Dalton han pasado casi 80 años aproximadamente, ¿no? De 1800, a ver, ¿me equivoqué? No, 1908 a 1887 han pasado 99 años. Mira, ve, perdón, 79 años, casi 80 años. Dice, Thomson estableció una relación carga-masa del electrón. Mira, Thomson ya habla del electrón, una partícula subatómica que en Dalton no se mencionaba y propuso un modelo en el cual la carga positiva era de gran masa y la carga negativa era muy baja. A este modelo se caracteriza por explicar la naturaleza eléctrica de los átomos. En otras palabras, cambiando un poco el fraseo de lo que dice en la pantalla, el modelo de Thomson que dice, para Thomson, el átomo es una esfera positiva, es una esfera positiva donde los electrones están nadando. Por eso el modelo de Thomson, escucha el fraseo que no está en la pantalla, se le llama modelo del budín de pasas, donde el budín es la esfera positiva y las pasas son los electrones. Lo importante de este modelo, que también es cerrado por si acaso, es que en el modelo de Thomson ya aparece la presencia de protón y electrón, cosa que antes no aparecía. Entonces, el gran aporte de Thomson al modelo atómico actual es que él ya habla de protones y electrones. Habla de partículas positivas y de partículas negativas, que fue su gran aporte. Lo malo del modelo es que para empezar el átomo no es así, y creo que la razón, ya Martín lo dijo hace un momento, una vez más, no aparece el núcleo atómico todavía.
Pero este modelo, repito, es importante porque ya menciona las partículas positivas y las partículas negativas, cosas que actualmente son ciertas. Entonces, repito, se le llama modelo del budín de pasas. ¿Ya? Se le llama así a este modelo. Modelo del budín de pasas. Modelo, un nombre bastante curioso que la ciencia le ha dado, no más que nada a este lado del mundo, ¿no? El mundo occidental. Seguimos habiendo más personajes, más descubrimientos. Tenemos a Jean Perrin, un francés, ¿no? Que más o menos él arregla un poquito el modelo de Thomson y dice, ¿no? Sin leer lo que está en el texto de la pantalla, dice, ¿no? El átomo es una esfera positiva donde la carga positiva está centralizada y los electrones están de manera externa, rodeando a esa carga positiva. Este modelo es el mismo modelo de Thomson, pero ya él ordena un poco a las cargas. Primero centraliza la carga positiva, cosa que sería en el futuro el núcleo atómico, ya está apareciendo, ya se está esbozando el núcleo atómico. Y segundo, que la carga negativa es una carga periférica. Acá está mal, dice permio, dice acá. Recién me doy cuenta que dice permio. Premio, premio Nobel, premio. ¿Ya? Entonces, el modelo del Perrin básicamente es un rearreglo del modelo de Thomson, ¿no? La carga positiva se ha centralizado y ya se esboza lo que sería el núcleo atómico en el futuro, y la carga negativa está rodeando a esa carga positiva. Y ya también se esboza ahí también los llamados niveles de energía. Se esbozan los niveles de energía, ¿no? Entonces ahí tenemos, señores, el modelo de Jean Perrin. Seguimos avanzando en el tiempo. Mira, estamos ya en 1926, estamos ya en el siglo XX prácticamente. Y tenemos ahora al señor Rutherford o Rutherford, Ernest Rutherford o Ernest Rutherford. Para esto hemos retrocedido un poco en el tiempo, a 1911, pero estamos en el siglo XX prácticamente. Para esto, Rutherford basa su modelo en un experimento llamado el experimento de la lámina de oro, que sería un poco tedioso explicarlo, pero yendo de frente al modelo que Rutherford plantea para el átomo, Rutherford dice lo siguiente. Ahí está. El átomo es un sistema formado por un núcleo central positivo. Mira, aparece el núcleo central positivo, alrededor del cual los electrones giran en órbitas circulares. Repito, para Rutherford, el átomo está formado por un núcleo central positivo, alrededor del cual los electrones giran en órbitas circulares, como si fueran planetas alrededor del Sol. Por eso su modelo se llama modelo planetario, se llama así, porque el núcleo asemeja al Sol y los electrones tienen los planetas que giran alrededor del Sol. Entonces, este es el modelo de Rutherford. El gran aporte de Rutherford, su gran aporte, ¿cuál es? Con él aparece el núcleo atómico. Recién en este modelo se habla del núcleo atómico, ¿no? Y los electrones girando en órbitas circulares. El gran error que tuvo Rutherford es que él solamente consideró órbitas circulares, lo que actualmente es falso. El gran aporte que hace Rutherford es la presencia o la aparición del núcleo atómico, cosa que en la actualidad es verdadero. Ya tenemos ya 4 modelos, ¿no? Rebobinando, tenemos el modelo de Dalton, una esfera compacta positiva, una esfera compacta, indestructible, modelo bastante errado, ¿no? No aporta nada prácticamente al modelo actual. Modelo de Thomson y de Perrin, que hablan de esferas positivas con cargas negativas. Gran aporte de estos modelos es la presencia de cargas positivas y negativas. Gran aporte de los dos modelos. El modelo de Rutherford, que ya aparece el núcleo atómico, su gran aporte. Mira cómo poco a poco el modelo de átomo va cambiando y va mejorándose poco a poco, ¿no es cierto? Aparece Niels Bohr, y Bohr lo que hace es simplemente agarrar el modelo de Rutherford y aumentarle varias órbitas, no solamente una, sino varias órbitas. O sea, para Bohr, el átomo estaba formado por un núcleo positivo, alrededor del cual el electrón gira en varias órbitas circulares. Y este electrón, como está en la imagen, puede pasar de una órbita a la otra. Puede hacer transiciones electrónicas. Puede pasar de una órbita inferior a una superior y viceversa. Este es el gran aporte de Bohr.
la existencia de varias órbitas, a lo cual se llama niveles de energía, cosa que actualmente es parcialmente verdadero, ¿no? Entonces, el modelo de Bohr es un modelo que básicamente es el modelo de Rutherford, pero mejorado. Rutherford habla de un solo nivel de energía, aquí se habla de varios niveles de energía, ¿no? Tenemos el modelo de Sommerfeld, que básicamente también agarra el modelo de Rutherford, agarra el modelo de Bohr prácticamente, pero ¿qué le cambia? El tipo de órbitas. Y habla de órbitas elípticas. O sea, Sommerfeld aumenta. Muy bien, señor Bohr, las órbitas pueden ser circulares, sí, pero también pueden ser elípticas. Y además de ello, Bohr ya comienza a hablar de niveles y subniveles de energía, cosa que actualmente también es verdadero. Entonces, el modelo de Rutherford, de Bohr y de Sommerfeld son prácticamente los mismos, con ligeras variaciones. Rutherford, porque los tres tienen el núcleo, Rutherford habla una órbita circular, Bohr habla de varias órbitas circulares y Sommerfeld habla de órbitas circulares y órbitas elípticas, ¿no? Este de repente es el modelo que los libros más usan para dibujar el átomo, porque es el más bonito, por así decirlo, pero sigue siendo errado, sigue siendo errado. De aquí al modelo actual, que es un modelo bastante monstruoso, mucho sea de paso, han pasado muy pocos años, no han pasado muchos años, pero han habido otros aportes. Por ejemplo, hubo el aporte de Louis de Broglie, que él habla del concepto de mecánica ondulatoria y cuántica. Él dice que la materia puede tener un componente ondulatorio y un componente material o corpuscular, ¿no? Tenemos a Erwin Schrödinger, que incorpora la matemática cuántica a este modelo y plantea el principio de incertidumbre. Son aportes científicos bastante elaborados, bastante complejos, que hicieron que el modelo atómico actual sea muy diferente al modelo de Sommerfeld, al modelo de Bohr y lo que hemos hablado antes. Y tenemos finalmente, pues, ahí nuestro modelo actual aproximado. Este dibujo que está acá no es un modelo exacto, por si acaso. Pero como tú verás ahí, tenemos el núcleo atómico, ¿no? Y tenemos que el electrón gira alrededor del núcleo atómico en órbitas bastante caóticas. Su órbita no tiene una forma definida. No es que sea circular, es una órbita caótica. Es una órbita que prácticamente no tiene una forma definida. Aquí en el dibujo pareciera ser órbitas ondulatorias, parecieran ser órbitas circulares, pero no lo son así realmente. Realmente el modelo atómico actual no se puede dibujar. Lo único que se sabe es que el átomo actualmente está formado por un núcleo positivo, alrededor del cual el electrón gira de manera caótica. Nada más se sabe eso. Entonces, como tú mira este modelo que está acá y mira cómo empezamos, ¿no? Mira, ¿ves la gran diferencia? Evidentemente, este modelo que está aquí al modelo final que estamos viendo, han habido pues bastante aportes, descubrimientos, personajes y personas que han entrado a tallar para que el modelo sea pues lo que actualmente es, ¿no? De estos 5, 6, 7 modelos que hemos visto, los modelos más curiosos son este de Thomson, por el nombre, se le llama modelo del budín de pasas, y sabes por qué, ¿no? Es un modelo, es un nombre bastante curioso. El otro modelo que tiene un nombre particular es el de Rutherford, se le llama modelo planetario, es un nombre también bastante ribombante. El modelo de Bohr también tiene un nombre, se le llama modelo del átomo de hidrógeno, y el modelo actual también se le llama modelo mecánico cuántico. Son nombres que se les da a esos modelos. Pero con lo que quiero que veas tú, señorita caballero que me estás escuchando, es cómo es que este concepto de átomo ha ido cambiando con el tiempo. Irá cambiando más aún seguramente, de repente dentro de 50 años o menos de repente, que la ciencia avance mucho más de lo que ya avanza actualmente, el átomo tendrá otra concepción, ¿no? Si alguno de ustedes, de repente sus hijos, de repente son científicos en el futuro, no sé, podría ser, ¿no es cierto? De repente ya estudiarán pues otro modelo de átomo diferente al que actualmente están haciendo ustedes, porque la ciencia va avanzando, se descubren cosas y eso hace cambios en los conceptos y en las ideas científicas. Pero bueno, hasta aquí la idea ha sido decirte más o menos cómo es el átomo, cómo es que ha ido avanzando la idea de átomo,
cómo es que el concepto de átomo se ha ido modificando, debido a que, y básicamente para poder dar un concepto de átomo actual, moderno. De tal manera que, dejando de lado las exquisiteces matemáticas, científicas, técnicas, cuánticas y todo eso, nuestro átomo, señores, actualmente, salvando distancias, es el que está en la pantalla, ¿no? Como dice ahí en la pantalla, el átomo actualmente es una estructura que tiene básicamente dos zonas marcadamente diferentes. Y creo que en la imagen se puede ver. La zona central, llamada núcleo, donde están las bolitas rojas y azules. La zona que contiene a los protones y neutrones, que son las partículas más pesadas del átomo. Y la zona externa, llamada nube electrónica, que contiene los electrones, los que están las partículas negras, las bolitas negras. Entonces, nuestro átomo actualmente es un sistema formado por dos partes. Una parte central, llamada núcleo atómico, donde están protones y neutrones, en la imagen las partículas azules y rojas, y una zona externa llamada nube electrónica o zona nuclear, en la cual están los electrones negativos, rodeando al núcleo atómico. Lo que acabo de hablar está aquí en palabras, ¿no? Ahí está. El núcleo es la zona central del átomo, en ella están contenidos los protones y neutrones, y es por eso que esa zona es la responsable de tener la masa del átomo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las partículas más pesadas. Protón y neutrón son las partículas más pesadas. Si quiero hablar de masa del átomo o peso del átomo, en el núcleo lo voy a encontrar. Alrededor de este núcleo está en la zona nuclear, llamada también nube electrónica o envoltura. Es la zona que rodea el núcleo y en ella están contenidos los electrones. Los electrones pueden salir o entrar a esta zona y es por eso que esta zona determina la carga del átomo. Porque si el electrón sale del átomo, el átomo se carga positivamente y si el electrón entra en esta nube, el átomo se carga negativamente. Aparece una carga eléctrica. Hay que recordar que la relación entre las masas de las partículas subatómicas, que son tres fundamentalmente, es la siguiente, ¿no? La masa del neutrón es mucho mayor que la masa del protón y esta es mucho, mucho mayor que la masa del electrón. O sea, la más pesada es el neutrón, luego sigue el protón y finalmente la más liviana es el electrón. Y además, como también lo dice en la parte final, en todo átomo eléctricamente neutro, en todo átomo basal o fundamental, se cumple que la cantidad de partículas positivas, o sea, protones, tiene que ser igual a la cantidad de partículas negativas, o sea, electrones. Si un átomo tiene 15 protones en el núcleo, tiene que tener 15 electrones en la zona extranuclear. Eso es por concepto básico de átomo. Bien, señores, hasta acá alguna pregunta, por favor. La estructura del átomo, las partículas subatómicas. Más que nada, la última parte me interesa porque a partir de ahí vamos a hablar más cosas. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, ¿podría repetir del átomo comprende dos zonas? Ya, a ver, un ratito. Primero vamos a ver acá hay ahí acá. Un segundo, señorita, ¿ya? Profesor, Está buenas bien. noches. Una pregunta. ¿Cómo se calcula la masa molar de un átomo o molécula? Ah, ya. La masa molar de un átomo o una molécula. Bien, la masa molar de un átomo se llama peso atómico, jovencito que me... ¿quién fue? ¿Joven? Bueno, no vi la persona si era alumno o alumna. La masa del átomo se calcula mediante el peso atómico. Y eso, para suerte nuestra, ya está en la tabla periódica. O sea, no hay que calcularlo. Ya se encontró. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay una fórmula para ello. Pero para efectos prácticos, la masa de los átomos está en la tabla periódica. La masa molecular sí es diferente. Ahí sí habría que calcularlo. Y eso va a ser parte de un tema que veremos en el futuro en el curso de química. Pero por ahora te puedo decir que la masa atómica está en la tabla periódica y la masa molecular se calcula mediante una fórmula particular. Ahora sí, si usted me pregunta la zona, ya. Bien, en esta imagen podemos ver más o menos las zonas del átomo. El átomo, repito, tiene dos zonas. Una zona central que contiene a protones y neutrones, que acá sería la que está bolitas azules y rojas, es el núcleo, donde están contenidos los protones y neutrones, que son las partículas más pesadas del átomo, y una zona externa, alrededor del cual están los electrones, lo que está en negrito. Entonces, el átomo tiene dos partes, el núcleo y la envoltura.
En el núcleo están protones y neutrones y en la envoltura o nube electrónica están los electrones. En consecuencia, nuestro átomo tiene dos zonas, pero tiene tres partículas subatómicas. Repito, el átomo tiene dos zonas, pero tiene tres partículas subatómicas. Protones, neutrones y electrones. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Vamos acabando con la teoría. Ahora viene la parte matemática. Como dice acá, todos los átomos, señores y señoritas, tienen propiedades fundamentales intrínsecas a ellas, ineludibles y que se mantienen como tales siempre con ellas. Tenemos, número uno, el concepto del número atómico. Todos los átomos tienen un número atómico. Todos los átomos, repito, tienen un número atómico particular que los identifica. Así como nosotros tenemos una huella digital o una firma que nos identifique, nos diferencia de las demás personas, igual, los átomos tienen un número atómico. El número atómico, simbolizado por la letra Z mayúscula, llamado también carga nuclear, dice en la pantalla, es la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. De tal manera que Z es igual a P, donde P es protones. O sea, si un átomo tiene 15 protones, Z vale 15. Si un átomo tiene 7 protones, Z vale 7. Y así va a ir cambiando según sea el átomo. Además se cumple que, como está visto en la parte amarilla, en el caso del átomo neutro, el número atómico también indica la cantidad de electrones. En el caso del átomo neutro, el número atómico también indica la cantidad de electrones. Primera propiedad de los átomos, el número atómico. Todos los átomos tienen un número atómico particular que los identifica. Segunda propiedad, el número másico. Los átomos tienen un número másico, simbolizado por la letra A mayúscula. El número másico, llamado también nucleones, por si acaso, llamado nucleones, indica la cantidad de protones y neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Recuerda, mira la imagen, en el núcleo están protones y neutrones, ¿correcto? De ahí sale el número másico, el número de masa. Entonces, si un átomo tiene, por ejemplo, 8 protones y 9 neutrones, 8 más 9, 17. 17 sería el número de masa, o número másico. Si un átomo tiene 10 protones y 13 neutrones, 10 más 13, el número másico valdría 23. Pero como arriba vimos que el número de protones también es igual a Z, entonces esta parte que está acá, ¿no? Yo la puedo reemplazar por esto. Entonces tendría dos fórmulas. El número de masa es P más N, protones más neutrones, o el número de masa es Z más N, número también con más neutrones. De ambas maneras lo puedo encontrar, porque lo que está en verde es lo mismo. Repito, el número másico es igual a protones más neutrones, o el número másico es igual a número atómico más neutrones. Es una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos, señores, las dos propiedades fundamentales de los átomos, el número atómico y el número de masa. La siguiente es una deducción, más que una fórmula. El número de neutrones. La cantidad de neutrones de un átomo se va a hallar de esta manera, restando el número de masa menos el número atómico. Recuerda que A mayúscula es el número de masa y Z mayúscula es el número atómico. Si yo resto el número de masa menos el número atómico, obtengo la cantidad de neutrones que tiene el átomo en su núcleo. ¿Correcto? Una fórmula más que más. Y finalmente, tenemos el concepto de núclido. El núclido es la forma como se representan a los átomos. Está conformada de la siguiente manera. Una letra o letras centrales grandes, que es el símbolo, en este caso X, indica el símbolo del átomo. Para esto, cada átomo tiene un símbolo químico. Si hablamos de oxígeno, es O. Si hablamos de calcio, es Ca. Si hablamos de fierro, es Fe. Y así va cambiando. Este símbolo químico está rodeado de tres números. En la parte superior izquierda tenemos el número másico. Acá va el número másico. En la parte inferior izquierda tenemos el número atómico. Y en la parte superior derecha tenemos a la carga, si es que tiene carga.
Entonces, esto va a ser un núcleo. Ejemplos, aquí está. Ahí tenemos 3 núcleos. El núcleo de sodio, el núcleo de fósforo y el núcleo de fierro. Como tú verás, sodio 1123, fósforo 1571 y fierro 2656. Si hacemos la sinergia con la parte de arriba, 11 sería el número atómico, 23 el número másico, para el caso del sodio, 15 el número atómico, 31 el número másico, para el caso del fósforo, 26 número atómico y 56 número másico para el caso del fierro. El caso del fierro. Bien, acá tenemos cuántos protones, neutrones y electrones hay en el caso del sodio. Protones sale 11. ¿Quién me dice por qué sale 11 los protones? ¿Por qué hay 11 protones en el sodio? ¿A quién me dice? ¿Quién ha estado atento a la clase? A ver. ¿De dónde sale ese 11? Profesor, ¿es la cantidad de átomos? No. Apellido, por favor. Bedoya, Salvador y Yanina. Bedoya. A ver, usted parece que es nueva. Entonces vamos a poner todos sus nombres. Bedoya, Salvador, Yanina. Yanina ¿Cómo con... dice, profesor? No, pasa que su nombre me suena, es nuevo, voy a poner todo su nombre completo. Bedoya, Salvador, Ah, Yanina ya, con... mi nombre completo es Yanina Vanessa Bedoya Salvador. Sí, soy nuevo, hoy día es mi primer día. Yanina con G o con D. No, Yanina con Y. Ah, con Y. Pasa que he visto Yanina con G, Yanina con Y y Yanina con D. Bueno, Yanina, muy bien, gracias. No, la respuesta es incorrecta, pero igual te he apuntado, Yanina. Gracias por querer ayudarme. A ver, voy a responder la pregunta. ¿De dónde sale 11? De acá, mira, ve. Ahí está, vamos a copiar esto, ¿ya? Ahí está. Copiamos esto. Acá lo copiamos. Ahí. ¿Qué dice acá? Que Z es P. De estos numeritos, ¿quién es Z? ¿23 o 11? De El estos, 11, el el 11, 11. acá está, mira. El que está abajo es el número atómico. Si 11 es el número atómico, entonces, y es igual a protones, entonces los protones tienen que ser 11. De ahí sale ese 11. ¿De dónde sale el 12? ¿De dónde sale el Del 12? ¿Escucho? más Ah, ya. ¿De dónde sale el 12? número más. No. Vamos por acá. Ah, Ahí está. Vamos a copiarlo. A ver acá, vamos a copiarlo. Ahí está. Ahí está. Está en turquesa. Dice, el número de neutrones es A menos Z. ¿Quién es A? 23. Acá está, mira, acá arriba, mira arriba. ¿Quién es A? 23. ¿Quién es Z? 11. Resta. 23 menos 11, 12. De ahí salen los 12 neutrones. ¿Y dónde sale el otro 11? ¿Dónde sale? El otro 11, ¿dónde sale? El otro 11. De la misma cantidad de protones. Claro, muy bien, porque acá dice, ¿no es cierto? Acá dice, acá está, mira, acá está, acá está, acá. Vamos a copiarlo, copiar. Muy bien, hay gente que está atenta, acá, qué gusto. Ahí está, ¿no es cierto? Por teoría, si el átomo es neutro, el número atómico también indica electrones. Por lo tanto, si hay 11 protones, tienen que haber 11 electrones. De ahí sale. Entonces, de ahí sale cada cosa que estamos colocando. De ahí sale cada cosa que estamos colocando. Ahí está. Y de esa manera están los demás, que están a la derecha. 15, 16, 16, 15, 26, 30, 26. De ahí sale. Usando eso, encontramos cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada núcleo. A ver, vamos a poner otro que no está acá. ¿Ya? Vamos a poner otro. A ver, vamos a jugar un ratito, porque sí está. A ver, acá ponemos, vamos a ver. A ver acá. A ver, vamos a ver. Vamos a poner acá el número 19. Vamos a poner, a ver,
Ponemos el potasio. Le voy a poner en la parte derecha. Es lo mismo, por si acaso, ¿eh? Ya, lo he puesto a la derecha porque, bueno, no lo puedo poner a la izquierda. O sea, en vez de ponerlo a la izquierda, le he puesto a la derecha. Pero la idea es la misma, ¿no es cierto? A ver, ahí. Protones. ¿Cuánto hay? ¿Quién me dice? ¿Cuántos protones hay ahí? Profesor. ¿Perdón? 19. 19. Muy bien, 19. 19, profesor. ¿Cuántos neutrones hay? 10. 10. No, 39. 20, 20, no. profesor. 20. 20, muy bien, 20, 20, 20. 20, Muy bien, profesor. muy bien. 20. ¿Y electrones? Electrones. 19. 19. 19. 19. 19. Así sale, muy bien, ese es correcto. Así sale, es correcto, ¿no? A ver, vamos a ver otro caso, a ver, otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá el caso de, a ver, 35, el bromo, y ponemos acá 82. Ya, a ver, protones, ¿cuánto hay? 35. 35. 35. Neutrones, ¿cuánto hay? Neutrones, ¿cuánto hay? 47. 47, vaya, muy bien. ¿Y electrones? 35. Muy bien, eso. Esa es la manera de hallar partículas subatómicas usando un núclido. Esto que está acá, esto que está aquí, se llama núclido. Esto que está acá se llama núclido, que repito, le he puesto a la derecha el núcleo de arriba porque no sé, no puedo poner a la izquierda, no sé cómo se maneja esto de los superíndices en el Word. Disculpen ustedes la falta de la ignorancia de mi parte, pero creo que me han entendido, ¿no es cierto? Porque se pone a la izquierda, le he puesto a la derecha. Pero bueno, creo que se ha entendido la idea, ¿no? Esa es la manera de cómo se hallan partículas subatómicas en un núcleo. Y para eso, vamos a regresar a su todo para no malograrlo. A ver, ya. Y para eso hemos usado estas tres fórmulas que están en la pantalla, que hemos pintado de color verde, turquesa y amarillo. Esas formulitas hay que tenerlas presentes, porque se van a usar a continuación en ejercicios. ¿Ya? Todos los elementos químicos, señores, tienen núcleos, todos, sin excepción. Si analizamos una tabla periódica, y vamos a buscar, en este instante vamos a aprovechar para, a ver, vamos a buscar una tabla periódica para poder guiarnos. Caramba, 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 caramba. No sé por qué, no puedo manipular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé por qué no puedo. No puedo, no sé por qué. Ya, no he podido hacerlo. Qué mala suerte. Bueno, vamos a regresar. Quería bajar una tabla de la red, pero no sé por qué razón no puedo manipular acá porque no puedo mover esto, no sé por qué. Ya, ni modo. Entonces decía, todos los elementos químicos de la tabla periódica tienen, señores, señoritas, un núcleo. Aquí en la pantalla, vamos a borrar esto, que ya cumplió el objetivo. Aquí en la pantalla, a ver, así, aquí en la pantalla tenemos, señores, tres núcleos de tres elementos diferentes. En este caso hemos visto el núcleo de sodio, el núcleo de fósforo y el núcleo de fierro. Pero cualquier elemento que veamos en la tabla se puede hacer su núcleo. Como te dije, el número que está arribita es el número de masa o número másico, ¿no? La suma de protones y neutrones. En el caso del sodio, 23. En el caso del fósforo, 31. En el caso del fierro, 56. El número que está en la parte de abajo es el número atómico, la cantidad de protones. En el caso del sodio es 11, en el caso del fósforo 15 y fierro 26. Y de esos dos números se pueden encontrar, ¿no? Jugando matemáticamente cuántos protones o partículas positivas, cuántos neutrones o partículas neutras y cuántos electrones o partículas negativas tiene el átomo en su estructura. ¿Correcto? Eso es, señores, lo que son las propiedades más importantes de todos los átomos. A continuación, vamos a trabajar en la siguiente parte de la clase problemas con esto, pero problemas básicos, no vamos a hacer problemas complicados, o sea, no vamos a rayarnos con esto porque esto, como es matemática, se presta pues, para hacer problemas complejos o elaborados, ¿no? Pero no vamos a llegar a ese extremo de hacerlo de esa manera, por si acaso.
Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Del número atómico, del número másico. Es importante esas fórmulas. Vean el apodo que tienen. A ver, una pregunta. ¿Por qué el número atómico se le llama carga nuclear? Y me respondo. ¿Por qué el número atómico se le llama carga nuclear? ¿Por qué ese apodo? ¿Por la cantidad ¿Cantidad de qué? de los La cantidad átomos? de protones. Va por ahí. El joven tiene más razón que el jovencito, pero algo más, una respuesta un poquito más contundente. Dice carga nuclear. ¿Por qué se llama carga nuclear? Por la cantidad de protones que posee el átomo en su núcleo, profesor. Bueno, los jóvenes, el varón y la señorita que han hablado finalmente tienen cierta razón, pero han dicho lo mismo prácticamente los dos. A ver, voy a explicarlo a ver si se entiende, ¿ya? En el átomo, en el núcleo del átomo, perdón, en el núcleo del átomo hay dos partículas. El protón Los protones, que son los positivos, y y los neutrones que no tienen carga. De las dos partículas que tienen en el núcleo, el protón tiene carga, el neutrón no tiene carga. Por lo tanto, si yo hallo la cantidad de protones en el núcleo, voy a hallar la cantidad de partículas que tienen carga positiva. De ahí el nombre de carga nuclear. Porque el número atómico me indica la cantidad de partículas positivas, la cantidad de partículas que tienen carga. ¿Pero carga de quién? Del núcleo. El núcleo. Por eso se llama carga nuclear. Es la carga del núcleo, el número de partículas positivas. ¿De acuerdo? Por eso se llama carga nuclear. ¿Y por qué el número de masa o másico se le llama nucleones? Otra vez la rayita esta. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Por favor, señores. ¿Por qué el número másico se le Control llama... Z. Ya. ¿Por qué el número másico se le llama nucleones? por la carga nuclear, pues. No, eso ya fue en el número atómico, ya hablamos de eso. ¿Por qué el número másico se le llama nucleones? Por la carga de protones y neutrones, profesor. Va por ahí también la respuesta. Como dice acá el concepto, es la cantidad de protones y neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Entonces, la palabra nucleones significa partículas del núcleo. Nucleones significa partículas del núcleo. Y en el núcleo están protones y neutrones. Entonces, las dos partículas son partículas del núcleo. Partículas del núcleo, o sea, nucleones. Entonces, el término nucleones se refiere a las partículas que tiene el átomo en el núcleo. Por eso se llaman nucleones, se llama así. ¿De acuerdo? Entonces, esos nombres que tienen una razón de ser. ¿Ya? Han sido colocados por una razón. ¿De acuerdo? No es que se hayan colocado de manera antojadiza. Ya tenemos la explicación de por qué se llama carga nuclear y por qué se llama nucleones. ¿Mm? A ver, sigamos preguntando. Aquí en esta parte dice el núcleo, dice acá, es la zona responsable de determinar la masa del átomo. ¿Por qué en el núcleo encontramos la masa del átomo? ¿Por qué? Dice, el núcleo es la zona responsable de determinar la masa del átomo. ¿Por qué es eso así? ¿Nadie? Profesor, disculpe, Sí, una pregunta. dígame. ¿Todos los átomos son neutros? Ya, muy buena pregunta. Los átomos, a ver, vamos a responder así. Para que un átomo sea átomo y no sea otra cosa, debe ser neutro por naturaleza. Para que un átomo, repito, sea átomo y no sea otra cosa, tiene que ser neutro. Si el átomo no es neutro, deja de ser átomo. Y acá viene la pregunta obvia, ¿no? Si un átomo no es un átomo, ¿qué cosa es? ¿No es cierto? Entonces también te respondo. Cuando un átomo no es neutro, ya no es un átomo, se llama ion. Ion positivo o ion negativo. En los átomos neutros, los protones y electrones son iguales.
En los átomos no neutros, que no se llaman átomos, se llaman iones, los protones y electrones no son iguales. Entonces, para que un átomo, te respondo finalmente, sea átomo, tiene que ser neutro. Porque si no es neutro, deja de ser átomo y se convierte en un ion. Bien. A ver, la respuesta a la pregunta que formulé, nadie me respondió todavía. ¿Por qué el núcleo determina la masa del átomo? Por acá hay un comentario. ¿Por qué no se encuentra? ¿Y eso qué tiene que ver, señorita Pamela? Algo más, bueno, tiene usted razón lo que me dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con la respuesta a la pregunta? Pamela me dice porque en esa zona se encuentran protones y neutrones. ¿Y qué más? ¿Por qué el núcleo determina la masa del átomo? Pamela ya dio la respuesta en cierto modo la ha dado, sino que no completa el fraseo, ¿no? Mira, ve, la respuesta está acá, más abajito. Ahí está. Sabemos que la masa del neutrón es más grande que la masa del protón y estos dos son muchísimo más grandes que la masa del electrón. Prácticamente un neutrón y un protón pesan casi 10.000 veces más que un electrón. O sea, prácticamente el electrón no pesa nada. Y como dijo Pamela, como en el núcleo están protones y neutrones, que son las partículas más pesadas, prácticamente el 99.99% de la masa del átomo está en el núcleo, porque ahí se encuentran, como dijo Pamela, los protones y neutrones, que son las partículas más pesadas del átomo. Por eso es que la masa del átomo está en el núcleo, ¿no? Si quiero hallar la masa del átomo, me voy al núcleo y lo voy a encontrar, porque ahí tengo el 99.9% de la masa de todo el átomo. ¿De acuerdo? Esa es la razón, porque contienen las partículas más pesadas del átomo. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué la zona extranuclear determina la carga del átomo? ¿Por qué la zona extranuclear determina la carga del átomo? ¿Por qué? O sea, para que un átomo tenga carga, esa zona es la zona responsable de que el átomo tenga carga. ¿Por qué? Porque rodea el núcleo, profesor. Sí, es cierto, pero ¿y eso cómo hace que aparezca acá la carga? Porque es donde se encuentran los electrones, profesor. Eso es lo mejor. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la respuesta? Los comentarios es más cercano a la respuesta, señorita, pero Porque completa la pueden idea. salir y entrar, profesor. Ah, ahí está, ya lo digo. Aparte que está en la pantalla, ¿no? Como dijo la Sí. señorita que habló hace un momento, porque en la zona Ortiz. nuclear están los electrones. Y los electrones pueden salir o pueden entrar de la nube electrónica. Cuando un electrón sale de la zona nuclear, el átomo se carga de manera positiva. Y cuando un electrón entra a esa zona, el átomo se carga de forma negativa. Por eso es la zona responsable de la carga, porque dependiendo esta zona, cómo esté o cómo sea, el átomo adquiere carga, adquiere carga. Si la zona nuclear contiene electrones igual que protones en el núcleo, el átomo es neutro. Pero si pierde electrones, carga positiva. Si gana electrones, carga negativa. Aparece la carga, porque el electrón puede salir o puede entrar. Ya sabemos por la pregunta anterior que hizo señorita, que si en esa zona se cambia la cantidad de electrones y el átomo adquiere una carga, el átomo deja de ser átomo y se convierte en un ion. Entonces, si esta zona modifica su cantidad de electrones, el átomo, número 1, deja de ser átomo, y número 2, adquiere una carga positiva o una carga negativa, lo que sería un anión o un catión. ¿Ya? Por si acaso. Por eso la zona nuclear es responsable de la carga del átomo, porque puede modificarse su cantidad de electrones. Como tú verás, señorita, caballero que me están escuchando, cada segmento del tema que estamos trabajando se presta para hacer preguntas que son parte del tema en sí. O sea, en otras palabras, no hay que ahondar más en la ciencia química de esta parte. Basta con lo que tenemos en la pantalla de suficiente para hacer preguntas bastante lógicas. A ver. Ah, ya, bueno.
No hay problema, señorita. A ver, ahí tenemos, ya dijimos que esta imagen del átomo es una imagen del átomo bastante errada, pero para efectos académicos bastante buena. En términos académicos funciona, sirve, pero no pensemos que el átomo es así. El átomo realmente no es así. Lo que pasa es que este dibujito ayuda mucho a entender que el átomo actual, ¿no? Nos ayuda mucho a comprender sus partes, sus partículas. Otra pregunta más, ¿verdad? A ver, cultura general. ¿Cuántas partículas subatómicas tiene el átomo? A ver, cultura general. ¿Cuántas partículas subatómicas tiene el átomo? Alguien que me dé una respuesta, por favor. ¿Cuántas partículas subatómicas tiene el átomo? 3, profesor. 3. Siempre la tentación nos lleva a responder 3 y es parcialmente correcta la respuesta. Si bien es cierto, señoritas jóvenes que me están escuchando, en la pantalla se está visualizando y yo le he comentado hasta el cansancio que en el átomo hay 3 partículas subatómicas, protón, neutrón y electrón, la respuesta correcta es que no. En el átomo existen hasta 200 partículas subatómicas, por si acaso. En el átomo existen hasta 200 partículas subatómicas. Lo que pasa es que las demás partículas que no están mencionadas en la clase, ni le he mencionado para nada yo en esta clase, son partículas tan especiales, tan complejas, tan diminutas, tan particulares, que los científicos puros lo estudian. En ninguna clase de química básica se estudia, salvo que pues seas ingeniero químico. Ahí podría ser, pero no se estudia. Pero de repente alguno de ustedes conoce alguno. Por lo menos uno deben conocer aparte de lo que está en la pantalla, ¿no? ¿Alguno conoce alguna otra partícula subatómica que no he mencionado yo, que no sea protón, electrón y neutrón? ¿Alguien conoce alguna partícula subatómica? ¿O nunca ha escuchado hablar de esto en su vida? Hay 200 más, bueno, 187, 197, ¿no? Pero bueno, alguna que podrían escuchar una vez, han leído o han visto de repente. A ver, por acá dice el profesor. Ah, ya. Dice, ¿por qué solo se mencionan a 3? Lo que pasa, que yo lo respondí también, es que las otras partículas son tan especiales, son tan particulares, son tan complicadas, que su estudio se restringe a los científicos puros, a los químicos puros. Ellos no lo estudian. En un curso de química básica, más en un curso de química escolar, no se mencionan para nada. Los chicos de quinta secundaria, de los colegios particulares, a veces algo mencionan de esto, pero ahí no más. Los que vayan a estudiar química pura en la universidad, sí lo van a ver. A ver, te comento unos 2, 3 nada más. Por ejemplo, tenemos a los leptones, a los mesones, a los piones, a los kaones, a los leptones, a los piones, y también tenemos a los quarks. Por ejemplo, de estos últimos, los quarks son los más conocidos. Los quarks. Los científicos afirman que los quarks, con Q, quarks, son las últimas partículas que existen de materia en el universo. Bueno, eso también ya es falso. Eso era cierto hace 30 años. Ya hace como 15 años atrás o 20 se han descubierto todos los bosones. Pero bueno, lo que estoy hablando ahorita ya entra ya dentro de la química cuántica, química avanzada. Solamente quería comentarlo porque sea parte de la general de ustedes nada más. No me hagan pensar que lo vamos a estudiar, no, olvídese. Solamente lo menciono como cultura general, como información adicional. Nada más, por eso lo menciono, por si acaso. Así que no se asusten, ¿ah? Nos quedamos con protones, neutrones y electrones. Ahí nos quedamos, ¿ya? No hay más. No hay más, ¿ya? Lo demás es cultura general. Bien, decía entonces, bueno, acá tenemos una imagen bastante aproximada de lo que es el átomo actualmente. Tenemos el modelo de Sommerfeld, es el modelo que se usa básicamente para estudiar el átomo. Como tú verás, este modelo que está aquí y el modelo que usamos en la clase son prácticamente iguales, ¿no? ¿Verdad? Se usa mucho en clases de química básica, las órbitas elípticas, el modelo de Bohr, donde tenemos el núcleo y las órbitas circulares, ¿no? Donde el electrón puede ir de una órbita a otra, puede hacer lo que se llama saltos electrónicos, emitiendo fotones o absorbiendo fotones. Se habla de nivel de energía, cosa que actualmente también es cierto. Tenemos el modelo de Rutherford, donde aparece por fin el núcleo atómico, cosa que antes no aparecía, el núcleo positivo, pero como tú verás en el modelo de Rutherford, el gran error que tuvo Rutherford, aparte de lo ya mencionado, es que no existe el neutrón. No aparece para nada el neutrón, que en el modelo actual ya existe el neutrón, ahí no hay neutrón.
Fue uno de sus grandes errores que tuvo él, entre muchos. Tenemos el modelo de Perrin y el modelo de Thomson. El gran aporte de este modelo es la presencia de partículas positivas y negativas, lo que en el futuro se llamarían protones y electrones, lo que actualmente aún es cierto, es verdadero. Ese fue el gran aporte del modelo de Thomson y del modelo de Perrin, ¿no? Y finalmente el modelo de Dalton, un modelo bastante arcaico, primitivo, equivocado. De repente la única cosa buena que podemos extraer de Dalton es que él habla de que los átomos forman parte, perdón, que habla que la materia está hecha de átomos. Esa es la parte de repente más importante, ¿no? La que dice acá, ¿no? La materia está constituida por átomos. De repente esa es la frase más importante que podemos extraer del modelo de Dalton, ¿no? Lo demás ya es errado, porque es verdadero, ¿no? La materia está hecha de átomos, ¿no? Bueno, la prueba idénticas también ya un poquito que lo hace errada, pero bueno, es una frase que podemos rescatar de este modelo, ¿no? Para no descartarlo completamente. Y otra cosa que podemos rescatar de Dalton es que fue uno de los primeros que se atrevió de hablar de modelo atómico, ¿no? Mucha gente, muchas veces pasa en la ciencia que a veces los grandes descubrimientos no salen a la luz por miedo al que dirán. Muchos hechos científicos, muchos descubrimientos científicos que se han encontrado, ¿no? No han salido de los propios descubridores, han salido de alumnos de ellos, de seguidores de ellos o de colaboradores de ellos. Por ejemplo, ahorita me acuerdo, bueno, habría que discutir eso, habría que rebuscar la historia. Por ejemplo, la bombilla eléctrica, ¿quién la inventó? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda quién inventó la bombilla eléctrica? ¿Nada? ¿Cultura general, señores? El foco. ¿Quién inventó el foco, la bombilla eléctrica? Bueno, no hay problema, señores. Según la ciencia histórica, fue Thomas Alva Edison. Pero se han hecho descubrimientos de que realmente este señor no descubrió eso. Fue otra persona. Lo que pasa es que la persona que lo descubrió, como muchas veces pasa, tuvo el temor al comentario, a la crítica, a su descubrimiento, y lo dejó pasar. Y Edison lo que hizo fue más que nada continuar con el trabajo y mejorarlo. Y a él se le acuña, pues, como el descubridor de la bombilla eléctrica. Y a veces pasa eso. Entonces, en el caso de Dalton, por ejemplo, Dalton, si bien es cierto, dijo cosas muy equivocadas, pero al menos se atrevió a enunciarlo. Y por eso la historia le reconoce. Mira, ve cómo este señor de ese año, este modelo totalmente equivocado y errado, aún se menciona. Porque fue una persona que se atrevió a enunciarlo, se atrevió a exponerlo, a pesar que estaba equivocado, ¿no? Y igual manera, igual pasa con Thomson, con Perrin. Fueron personajes que se atrevieron a enunciar sus modelos. Seguramente entre Thomson y Perrin, mira, ve, tenemos 87, 26, tenemos más o menos unos 43 años de diferencia. En ese tiempo, con seguridad, alguna otra persona también habló de esto. También tuvo ideas sobre el átomo, pero no lo mencionó. Nunca lo expuso. Nunca se dio a la luz. Y quedó en el olvido, ¿no? Entonces, aquí también tenemos una moraleja, ¿no? A veces hay que ser un poquito atrevido, ¿no? Un poquito osado. Pero siempre y cuando también tengamos de nuestro lado la lógica, la deducción y la deducción lógica, ¿no? O sea, lo que sea sustentado, ¿no? También no podemos emitir una barbaridad y así nomás libremente, ¿no? Como hermanos locos. El átomo fue un concepto así. Las personas que acá están mencionadas fueron personas que se atrevieron a anunciar sus conceptos, algunos de ellos sustentados en ciertos experimentos bastante buenos, otros equivocados, pero mira cómo la historia le reconoce a Bohr, a Rutherford, a Sommerfeld, ¿no? Sus aportes, y ahora en el libro de química lo estamos estudiando, como grandes aportes al concepto de átomo. Bien, en la segunda parte de la clase, aparte de responder las preguntas de teoría de los modelos atómicos, que imagino que tienen ustedes en el material, porque ya todos a ustedes se les habrá repartido, espero, el material de la clase de hoy día. Ahora que tengamos el break, porque tenemos ahorita el break de unos minutos, las personas que no tienen el material, coordinen con el profesor Eduardo, que también está en la clase. Hay un coordinador en la clase que se llama Eduardo, por si acaso, con chicos nuevos, que se ha encargado de hacer que el material le llegue a ustedes.
Si alguno de ustedes no tiene el material a la mano, por favor, coordinen con el profesor Eduardo cuando yo me retire para que se los alcance. Porque en el material que ustedes tienen que tener, y que imagino que ya todos lo tienen, están las preguntas, acá, mira, que vamos a trabajar en la segunda parte de la clase. Y estas preguntas ustedes las tienen que resolver solos, ¿no? Y de ahí sale su puntaje. Recuerden que de la respuesta que ustedes me den, se llena el cuadro de puntuación de la clase, que ya algunos lo conocen, que es este, que a todos lo conocen, me parece, ¿no? Desde la clase pasada, se llena la asistencia y la participación, y de ahí sale un puntaje. Entonces, por favor, ¿no? Repito, si alguno de ustedes no tiene el material, este material, ahora que nos retiremos al descanso, con el profesor Eduardo, coordinen ese material porque él es el encargado de subirla a un Drive, o no me acuerdo cómo lo hace, pero él es el encargado de eso, ¿verdad? Por favor, para que no pase después que me diga, profesor, no tengo material, ¿ya? Por si acaso. ¿Quién es el profesor Eduardo? No, yo no tengo el número del profesor Está en la Eduardo. clase, está en la clase, está en la clase, escuchando la clase, está presente en la clase. Ah, ya, porque yo no tengo el material. A ver, vamos a hablar del profesor, ¿dónde está Eduardo? Acá está. Donde dice Seba Avanzado Los Leones, está el link del Seba. Ahí pueden ver ustedes, soy Eduardo, es el coordinador. Entonces, aquellos que no tienen material, ahora que tenemos el break en unos minutos, coordinen con el profesor para que se lo alcance. O en todo caso, pues, yo igual al final se los puedo pues, dar resuelto. Y en la clase pasada a muchos de ustedes les di el material resuelto. Entonces, al final voy a hacer lo mismo. Hoy día voy a hacer lo mismo. Al final, cuando termine mi clase, y yo le puedo entregar a los que deseen el material ya resuelto, ya con las respuestas ya planteadas, explicadas. Y eso ya queda a criterio de usted. Pero lo que sí me interesa es que todos tengan material. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la clase, ese cuadrito Excel que han visto se va a trabajar. Y yo voy a llamar uno por uno, ¿no? Para poner asistencia y preguntar. La pregunta 1, ¿cuál es la respuesta y por qué? La pregunta 2, y así. Entonces, por eso es importante que tengan material con tiempo. ¿Ya? Por favor. ¿Alguien está comentando algo? ¿Qué dice el alumno? Ah, profesor, yo lo puedo resolver en el cuaderno porque no lo saqué tipeo, no hay ni problema, ¿no? El material usted lo puede tener de cualquier manera. Lo pueden tener en un celular, como lo pueden tener impreso, lo pueden tener en pantalla. La cosa es que lo tengan. La cosa es que cuando yo pregunte, ustedes, la parte de ejercicio, ustedes me pueden responder. ¿Ya? ¿Cómo lo tienen ustedes? Ya queda a su criterio. Lo Ah, ideal ya, es que, profesor. lo ideal es que lo impriman y lo den en un folder. Es lo ideal, pero no es una obligación. Si ustedes Ya, desean, tienen la pantalla de su PC en el frente suyo y a su lado un celular con las preguntas, tranquilo. La cosa es que cuando yo pida participación, ustedes puedan colaborar con la clase y tengan su ah, ya, material. ¿Ya? profesor, ya, La entonces forma, la lo voy forma a es resolver. libre. La forma es libre. Ya ustedes digan de qué manera se Ya, para acomodan. la otra clase ya tengo los materiales, profesor. Ya. Ahí te lo voy a resolver en el cuaderno y ya. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta más o alguien más quiere hacer un comentario, tenemos un descanso, unos minutos para pasar la parte práctica. ¿Algún comentario más de la clase, por favor? Que todo esté claro. Bien, parece que nadie más va a preguntar nada. Entonces, chicos, tenemos un break de unos minutos a las 8:40 en punto. Estamos terminando antes de la hora, porque faltan de 3 minutos. Así es que aprovechen el descanso. Tomen su buen cafecito. Yo te voy a tomar un café en ese momento. Y bueno, 8:40 en punto. En punto, yo empiezo la clase. Empiezo la parte. Voy a llamar uno por uno y el uno que no está se le pone ausente y tiene automáticamente el calificador más bajo. ¿Ya? Bien, chicos, entonces nos vemos más ratito. Con las personas que van a quedarse con el profesor Eduardo, ahí está presente con él, pueden conversar, por favor, no se vayan a retirar. Nos vemos más ratito, chicos. Buenas Gracias, profesor. noches, profesor Eduardo. Buenas noches, un favor. Yo soy nueva. No sé si me pudiera mandar el material, por favor, para poder hacer mi clase. A ver, ¿cuál es su número de teléfono? Disculpe. 9333-444-59. Ya me parece que le agregaron ahora esta tarde, ¿no? Sí, Usted, recién en la tarde me ha en agregado. en el grupo Zoom al cual se le ha agregado,